Buenos días, es un gusto estar dando esta clase. Yo soy el doctor Ángel Narduzzi, soy el profesor titular de la Cátedra de Anatomía C. Y la idea es estar con ustedes, acercarme un poco a que me conozcan y demás en toda esta situación tan particular. Y vamos ya viéndonos más frecuentemente a través de este canal, de esta vía, que creemos que es importante, interesante para que ustedes puedan tener un acercamiento a la anatomía. Hoy lo que vamos a enfocarnos fundamentalmente es a los músculos masticadores. Hemos entrado dentro de lo que es el gran ciclo de cabeza y cuello, un ciclo que por ende es bastante complicado de entenderlo, se necesita mucho tiempo, mucho esfuerzo, por eso queremos ir lentamente incorporando elementos dentro de este gran ciclo para que ustedes puedan entenderlo. Y esto, el tema de hoy es uno de esos temas que tratamos de acercarnos para que ustedes lo puedan entender de una manera mucho más fácil. Espero que sea así. Habitualmente, cuando hablamos de músculos masticadores, uno se refiere normalmente a los músculos masticadores, como un tema aislado, como un hecho, estos son los músculos masticadores, son los 4 músculos masticadores de cada lado, los nombramos, decimos cuáles son sus inserciones, cuáles son sus funciones, cómo están inervados, y termina allí el tema de los músculos masticadores. Pero en realidad, los músculos masticadores es un elemento más dentro de un gran sistema, dentro de un gran aparato, por decirlo así, que es el aparato masticatorio. Los músculos masticadores forman parte de esa gran unidad del cuerpo humano que constituye el aparato masticatorio y que no es solamente o no son solamente los músculos masticadores. Intervienen además los maxilares, los dientes, las estructuras, diferentes estructuras actuando como soportes, las venas, las arterias, los nervios, la mucosa, los labios, las glándulas salivales, las partes superiores de la laringe y de la faringe. Todos estos elementos que yo acabo de mencionar entran a jugar un rol importantísimo en lo que es el aparato masticatorio. Dentro del aparato masticatorio, los dientes es el primer eslabón y el primer elemento que muestran o que son el punto inicial para que a través de una oclusión correcta, el sistema funcione de una manera armoniosa y coordinada. Es decir, que dentro del gran aparato masticatorio, lo que nosotros vamos a ver en primer lugar como importancia es la articulación temporomaxilar, que ya se ha visto, ya el doctor Luciano correctamente la ha tratado. Lo que vamos a hacer es reforzar algunos conceptos o emitir algunos conceptos más acerca de esta articulación en función de este gran aparato masticatorio. Pero que toda esta armonía de toda esta estructura está dada fundamentalmente, en principio, por una correcta oclusión dentaria entre los dientes superiores e inferiores. Y eso es lo que hace que todo el mecanismo funcione correctamente. Cuando esa oclusión no funciona correctamente o no está dada correctamente, las alteraciones en los diferentes elementos del aparato locomotor comienzan a aparecer. Así que acá tenemos un esquema en el cual nosotros vamos a revisar muy sucintamente, aunque sea, lo que es la articulación temporomaxilar, que a partir de ahora, en razón de que forma parte del aparato masticatorio,
La vamos a llamar temporomandibulo dentaria. Temporomandibulo dentaria. Y es una articulación que entra dentro de lo que es el gran grupo de las articulaciones sinoviales. Ustedes acuérdense que ya lo hemos visto cuando se ha hablado acerca de las articulaciones del aparato locomotor, que las articulaciones se dividían en estos dos grandes grupos de articulaciones sinoviales y articulaciones asinoviales, que las articulaciones sinoviales eran aquellas en las cuales uno podía contar con todos los elementos que constituyen la articulación, que generalmente están en los lugares más movibles del cuerpo, mientras que las asinoviales no. Dentro de esas sinoviales, esta articulación temporomandibulo-dentaria formaría parte dentro de ellas y dentro de las sinoviales al género de las bicondilia, razón por la cual es una articulación que está compuesta por dos cóndilos, el cóndilo del temporal y el cóndilo del maxilar inferior. Así que, dicho esto, vamos a ver que en cuanto a las superficies articulares, intervienen dos huesos fundamentalmente en esta articulación. Por un lado, vamos a ver esto que es el temporal y por el otro esto que es el maxilar inferior o mandíbula. Dos huesos intervienen en esta articulación, pero en lo que hace al sistema óseo, es decir, a los huesos que intervienen en toda esta región que conforman no solo la articulación temporomandibulo-dentaria, sino también los músculos masticatorios, a estos dos huesos, que es el temporal y el maxilar inferior o mandíbula, tenemos que sumarle lo que es el malar, el frontal, el efenoides hacia arriba y en menor instancia hacia abajo parte del hueso temporal, que es la escama. Esto sería, desde el punto de vista óseo, cuáles son los huesos que intervendrían en todo este tema que vamos a ver hoy, tanto referente a la articulación temporomandibular como referente a los músculos masticatorios. Decíamos de la articulación temporomandibular, como superficies articulares, dos huesos, el maxilar inferior o mandíbula y el temporal. Por el lado del temporal, que yo lo he dibujado de esta manera, vamos a ver que la superficie articular que corresponde al temporal, esta que está acá, es la cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea que está circunscripta hacia arriba por lo que es la raíz cigomática, el proceso cigomático, que en la parte tiene esta gran cavidad glenoidea, tiene dos partes. Una parte anterior, que es esta que está acá, que corresponde a lo que es el cóndilo del temporal, que desde el punto de vista de la superficie articular, este cóndilo tiene una superficie articular que corresponde a la articulación convexa, es decir, mira hacia el cóndilo, es convexo, mientras que la porción posterior de la cavidad es totalmente cóncava. Es decir que en lo que hace a la cavidad glenoidea del temporal, vamos a ver que hay una primera parte anterior que es convexa y una parte superior que es totalmente cóncava, que está hacia arriba. Por la parte posterior, la cavidad glenoidea, a través de la fisura de Glaser, la fisura de Glaser, la separa del hueso timpanal, que es la parte que no interviene en la articulación. Es decir que esta es la superficie articular con respecto al hueso temporal. Con respecto al maxilar inferior, nosotros acá vemos que el que interviene es el cóndilo, lo que es el cóndilo del maxilar inferior, unido a través del cuello del cóndilo con el resto del maxilar inferior con la rama ascendente. Este es el cóndilo del maxilar inferior. Y el cóndilo del maxilar inferior, en cuanto a su superficie, es totalmente convexa. Totalmente convexa. Y una particularidad es ver la dirección que tiene
las superficies articulares, tanto en lo que respecta a la cavidad glenoidea como en lo que respecta al cóndilo del maxilar inferior. Y las dos superficies articulares, la dirección es en base a un eje que va desde afuera hacia adentro y de adelante hacia atrás. Tal vez por la imagen no se puede apreciar bien, pero se los menciono cuál es la dirección de este eje, del eje que tiene la superficie articular, tanto del cóndilo del maxilar inferior como de la cavidad glenoidea. De afuera hacia adentro y de adelante hacia atrás. Una forma inclinada, al punto tal que si nosotros proyectamos los dos ejes de la articulación derecha e izquierda, se terminan cruzando en la parte anterior del agujero occipital. Esto es simplemente para dar una idea cuál es la dirección que tienen los ejes de movimiento dentro de la articulación. Y esto está determinado estructuralmente por el tipo de función que tiene la articulación. La articulación temporomandíbulo-dentaria, en lo que son los carnívoros, tiene función esencial y tiene un desarrollo propio de ese tipo de ejercicio de funcionalidad. Mientras que aquellos que no tienen esa función, los que no son carnívoros, en la escala inferior de evolución, ese desarrollo es mucho menos evidente. Los músculos masticadores que van a actuar en esta articulación son fundamentalmente aquellos que determinan de alguna manera esta forma que tiene la articulación. Esta articulación que nosotros vemos, que hemos dicho acá, dijimos que en cuanto a las superficies articulares, tiene una superficie, por un lado, cóncava y convexa, y por el otro, una superficie totalmente convexa. Es decir, que no hay una coordinación, no hay una armonía entre ambas superficies articulares. Por ende, es necesario la presencia de un elemento que es un disco intraarticular para que ambas superficies, tanto la superficie correspondiente a la cavidad glenoidea como la superficie del cóndilo del maxilar inferior, se adapten perfectamente y de esta manera ejerzan el movimiento que tienen que ejercer. Ese disco intraarticular, vamos a ver que tiene una característica muy particular. Hacia arriba, el disco tiene una cara superior y una cara que es inferior. Empecemos por la cara más simple, más sencilla, que es la cara inferior. La cara inferior del disco, esta, que es la cara que apoya sobre la superficie del cóndilo de la mandíbula, es totalmente convexa y se adapta perfectamente a la superficie articular del cóndilo del maxilar inferior. La cara superior del disco intraarticular es convexa en la parte posterior, es decir, en lo que corresponde a la cavidad glenoidea. Pero en la parte anterior, cuando desciende, encuentra la superficie del cóndilo temporal que es convexa. Entonces, esa porción del disco se hace cóncava en este sentido y se une a la convexidad que viene desde abajo. Es decir que dentro del disco intraarticular lo que varía es todo lo que es la cara superior, que en una primera parte, en la parte más anterior, es cóncava y en la parte posterior es convexa. Mientras que todo lo que es la cara inferior es convexa en todo su sentido, adaptándose perfectamente al cuello del cóndilo. Este disco intraarticular, en los diferentes movimientos que tiene la articulación, se va adaptando a los mismos. Tiene un extremo externo y un extremo interno, es decir, un extremo que mira hacia adentro y un extremo que mira hacia afuera. Esos dos extremos están unidos de alguna manera a la cápsula articular, lo mismo que la parte anterior y la parte posterior. Y en ese movimiento es como el disco intraarticular se va adaptando. Esta articulación está envuelta por una cápsula articular, como todas las sinoviales. Desde ya la cápsula articular, como bien habían explicado en los teóricos anteriores, hay que nombrar que se inserta en cuanto a los lugares de inserción, se insertan en los lugares periféricos a las superficies articulares
y que está reforzada por dos ligamentos importantes, uno que es interno y otro que es externo, que están muy adheridos a la cápsula articular, y que hay una serie de ligamentos también extrínsecos a la articulación, que en realidad no le hacen mucho al movimiento articular, no interfieren mucho en cuanto al movimiento articular. Es una articulación muy compleja, es una articulación que es asiento de muchas patologías, sobre todo a partir de una mala oclusión dentaria, y que habitualmente uno, en lo que es la práctica médica cotidiana, es una patología que se ve frecuentemente. Un tema importante... Un tema importante en esto, es en cuanto a las relaciones que podemos mencionar en cuanto a la articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibulo-dentaria, vamos a ver que hacia adelante, este punto, se va a relacionar básicamente, fíjense, con esto que es la escotadura sigmoidea, del maxilar inferior, esta parte del músculo macetero, ya lo vamos a ver, en la parte superior, y algunos vasos que a través de la escotadura sigmoidea van a irrigar o a inervar al músculo macetero que atraviesan esta escotadura sigmoidea. También por esta parte anterior entra a relacionarse con lo que es la parótida, lo mismo que en la parte posterior. Hacia atrás, esta articulación va a estar en relación con dos elementos, uno que es una arteria, la arteria temporal superficial, y un nervio que es el nervio aurículo-temporal, que viene por la parte posterior. Hacia atrás, esto que es el conducto auditivo externo, y luego los diferentes elementos que por fuera de la articulación se ponen en contacto con la piel. Hacia afuera, las relaciones son con los elementos blandos, la piel y tejido celular subcutáneo y una aponeurosis. Al punto es que la relación que tiene la articulación temporomandibulo-dentaria hacia afuera es muy laxa, es muy simple, se puede palpar la articulación perfectamente, se puede incluso ver alguna referencia ósea en cuanto a esa misma palpación. Es decir, que hacia afuera uno no tiene mayormente muchas dificultades para poder tocar la articulación, y de hecho es algo que en la práctica médica esto se hace habitualmente. Así que bueno, la idea fue simplemente recordar algunos conceptos de esta articulación, pero fundamentalmente me interesa que sea incluida dentro de este gran marco del aparato masticatorio en este concepto general. Los movimientos que tiene la articulación los vamos a ir viendo a medida que vamos viendo los músculos masticadores. Y los músculos masticadores, el gran grupo de los músculos masticadores son básicamente los músculos que están destinados a actuar sobre la mandíbula. Y básicamente lo que hacen es elevar la mandíbula, movimientos de elevación y descenso, fundamentalmente en lo que hace a la elevación de la mandíbula, trabajan fundamentalmente sobre la articulación temporomandibular. Y son 4 músculos masticadores de un lado, 4 músculos masticadores del otro, son 8 músculos masticadores. Hay 2 músculos masticadores que están más hacia la superficie de las superficies óseas, o sea, por fuera de la parte ósea, que son el temporal y el macetero, y hay otros que están ubicados un poco más dentro, los pterigoideos interno y externo, que están rodeados dentro o en pleno macizo facial. Así que vamos a entrar a considerar estos 4 músculos, el pterigoideo interno y externo, y el macetero y el temporal.
Empezando primero por el músculo temporal. Y el músculo temporal es un músculo que es superficial, un músculo que bueno, el esquema es un poquitito más arriba, abarca de todo lo que es la fosa temporal, Vamos a borrar esto. Y el ejemplo, cuando uno habla del músculo temporal, es como un abanico. Esta es la idea. O sea, en la parte superior es totalmente ancho, mientras que a medida que desciende se transforma en un tendón terminal que va a terminar a lo que es la apófisis coronoides. De la apófisis coronoides del maxilar inferior. Bien, el músculo temporal tiene como inserción fundamental la fosa temporal. Si nosotros queremos especificar un poco más las inserciones del músculo temporal, tenemos que hablar de la línea temporal inferior. Pero cuando hablamos de músculos, siempre tenemos que ponerle el concepto de aponeurosis. Las aponeurosis son las que envuelven a los músculos. Todos los músculos tienen aponeurosis. Y la aponeurosis que envuelven a los músculos se llaman o se denominan aponeurosis de envoltura. Porque hay otro tipo de aponeurosis que son las aponeurosis de inserción, que son aquellas que continúan a la fibra muscular y terminan en una especie de tendón, en un tendón, que es lo que presta inserción posteriormente. Es decir, que cuando nosotros hablamos del músculo siempre tenemos que poner el concepto de la aponeurosis de envoltura del músculo en todos los músculos que cuando uno habla y menciona, lo ponemos, incluso cuando hablamos de las relaciones y demás. El músculo temporal, entonces decíamos que va hasta la apófisis coronoides del maxilar inferior, y en este trayecto hay relaciones que son realmente muy importantes que nosotros seguidamente vamos a hablar. Antes de empezar a hablar de estas relaciones, tenemos que ver que existen dos conceptos importantes que a veces están en los textos y que prestan confusión. Uno, que hablamos de la fascia temporal o temporoparietal, y otra que es la aponeurosis del temporal. La aponeurosis del temporal es la aponeurosis de envoltura del músculo. Y la fascia temporal es una fascia, o la fascia temporoparietal, es una fascia que está inmediatamente por debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, que viene desde el cuello, que en el cuello forman una serie de aponeurosis, se llaman aponeurosis cervicales, y que va ascendiendo, y cuando llega en la parte superior, en la parte del temporal, se habla de una aponeurosis temporoparietal, y que esta aponeurosis, cuando llega al borde superior del músculo temporal, toma inserciones o presta inserciones o se adhiere, por decirlo de alguna manera, a la galea aponeurótica o a la aponeurosis epicránea. Por eso es que cuando uno aborda esta región, cuando uno empieza a abordar la piel, lo primero que se va a encontrar es con esta fascia temporal, temporoparietal, y recién cuando descubrimos esa fascia, ahí recién nosotros nos vamos a abocar a lo que es el músculo temporal. Este músculo temporal, que en cuanto a su conformación, vamos a ver que tiene fibras musculares. Y algo muy particular es que en esta disposición en forma de pirámide o de abanico abierto, las fibras que son anteriores son fibras casi verticales, mientras que las fibras más posteriores, estamos hablando de fibras que son casi totalmente horizontales. En este rango
de fibras verticales y casi horizontales, se comprenderá que el músculo temporal, en cuanto a su función, es un músculo elevador del maxilar inferior o de la mandíbula. Esa es la función principal del músculo, es la elevación del maxilar inferior. Pero al mismo tiempo, cuando estas fibras más anteriores, que tienen una dirección en tanto oblicua hacia adelante, tienen una función adicional de adelantar el maxilar. Esta parte anterior, si yo contraigo estas fibras musculares anteriores, lo que me hace con la articulación temporomandibular es dirigirla un poco hacia adelante. Las fibras centrales del temporal son las que van a elevar el maxilar inferior. Y las fibras posteriores, como tienen esta dirección transversal, el movimiento adicional que hacen es hacia atrás. Es decir, que la articulación temporomandibulodentaria se mueve, se aprisiona hacia arriba por las fibras centrales, el principal, porque eleva el maxilar. Se desliza hacia adelante por las fibras anteriores y se desliza un poco hacia atrás por las fibras posteriores. Estos dos últimos movimientos son menores con respecto a la elevación, que es mucho mayor. En cuanto a las relaciones que tiene el músculo temporal a través de su aponeurosis, son simples, hacia adentro, hacia la cara interna del músculo temporal, con lo que es la superficie ósea, la superficie del cráneo. Lo que es hacia afuera, a través de su aponeurosis, con los elementos blandos, la piel y el cuero cabelludo. Hacia adelante está en relación con la superficie, con la carilla externa del efenoides, la parte externa de la prolongación del efenoides, del ala mayor del efenoides, y hacia atrás con la parte parietal y la escama del temporal. La aponeurosis, que cubre, decíamos, al músculo temporal, la aponeurosis de envoltura, no cubre totalmente al músculo en toda su extensión. En todos los 3/4, si se quiere, 3/4 superiores hasta la parte casi inferior del músculo, hasta esa porción está todo cubierto, pero cuando llega al borde superior del proceso cigomático, allí la aponeurosis se toma inserción. Si yo tomo este esquema y lo corto lo veo en forma sagital, yo acá dibujo lo que es el parietal y el cráneo, ¿no? Aquí estaría el sistema nervioso interno. Corto acá, como lo veo frontal, el proceso cigomático, y a este nivel voy a tener el maxilar inferior, ¿no? El maxilar inferior, el molar, cortado frontalmente. La apogis coronoides y el músculo temporal llegando al maxilar. La aponeurosis, cuando llega la aponeurosis de envoltura del músculo temporal, cuando llega al borde superior del proceso cigomático, esa aponeurosis se divide en una hoja anterior y en una hoja posterior. Es decir, que la última parte tendinosa del músculo temporal no la cubriría. En este espacio, dado por este espacio determinado por la bifurcación de esa aponeurosis, allí están atravesando importantes vasos interesantes, que son los vasos destinados fundamentalmente al músculo temporal, son los vasos temporales, que están precisamente en ese desdoblamiento. Inmediatamente, entonces, por debajo del músculo temporal, en esta región vamos a tener otro músculo, que es el músculo macetero. La inervación de estos músculos lo vamos a dejar al final para hacerlo en conjunto. El músculo macetero, un músculo potente, tenemos que pensar en el músculo macetero cuando hablamos de la rama ascendente del maxilar inferior. Está por debajo, y las inserciones del músculo macetero son por arriba
en el hueso temporal a través del proceso cigomático y por abajo en el maxilar inferior. Los puntos centrales de esta inserción son por arriba todo lo que es el proceso cigomático y por abajo lo que es la rama ascendente y el ángulo del maxilar inferior. Es decir que este músculo tiene esta dirección en cuanto a su inserción, ¿no? Esta dirección, así. Vamos a ir borrando esto, vamos a hacer, perdón, por ahí lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Más allá, así. Hacemos así, vemos, bueno, esto desde acá el músculo empieza, toma inserciones y se dirige a lo que es el ángulo del maxilar inferior. Esta es la dirección que toma el músculo macetero. Ángulo del maxilar inferior y proceso cigomático. Pero hay una diferencia en cuanto a las inserciones. En la parte superior, el músculo macetero se forma no solamente por una masa muscular, sino por dos grupos musculares. Una parte posterior tiene una porción que es profunda, y después sale esta otra porción que es superficial. La porción superficial toma inserciones en lo que es la parte anterior del proceso cigomático. La porción profunda toma inserción en lo que es la parte posterior del proceso cigomático y parte del cóndilo. La diferencia es la dirección de las fibras. La parte anterior tiene una dirección más bien oblicua hacia atrás y la parte posterior de este músculo, que sería el fascículo profundo, tiene una dirección más hacia atrás. De tal punto que en la parte superior estos dos grupos de fibras tienen direcciones diferentes. Después lo vamos a ver en unas proyecciones que tenemos. Cuando llegan a la parte inferior, toman inserciones en el ángulo del maxilar inferior. Esta parte más profunda toma inserción en lo que es parte de la rama ascendente. ¿Y por qué esto es interesante de pronto? Porque cuando este músculo, el músculo macetero, fundamentalmente es un músculo elevador. Esa es la función primera, la función más importante. Pero al mismo tiempo que eleva el maxilar inferior, por estas fibras anteriores o por este fascículo superficial, lo que hace es dirigirlo un poco hacia adelante. Hace que la articulación se mueva hacia adelante. Pero por este fascículo profundo, de acuerdo a la dirección que tienen sus fibras musculares, lo que hace es que tenga un ligero movimiento hacia atrás. Es decir, que la articulación temporomandibular se mueve también hacia adelante y hacia atrás en mínima instancia, de una manera mucho más inferior, por acciones de este músculo macetero. Pero su acción principal es la elevación. Es decir, que en este sentido sería un congénere. Congénere significa que son aquellos músculos que hacen o que cumplen la misma función, un congénere del temporal. Son elevadores del maxilar inferior como figura, como función principal, como función importante. Tienen un ligero movimiento hacia adelante y tienen un ligero movimiento hacia atrás, le imprimen también a la articulación. Este músculo macetero, vistas ya las inserciones, en cuanto a las relaciones, son de pronto muy interesantes, ¿verdad? Porque, sobre todo por los elementos con los cuales está en contacto. En la cara profunda del macetero, la cara interna, prácticamente vamos a ver que la única relación que tiene en su cara interna es con la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. Mientras que en la parte más superior vamos a ver que el músculo macetero, en su cara interna, entra en relación con la escotadura sigmoidea y con los vasos que van a estar presentes en esa escotadura sigmoidea, que son los vasos macetéricos, que son los vasos que van a estar destinados a este músculo. Un poco más hacia arriba, vamos a ver que este músculo toma relación
o se inserta a través de la escotadura sigmoidea, toma relación con un músculo que vamos a ver dentro de un ratito, que es el pterygoideo externo o pterygoideo lateral. Por la cara superficial, el músculo, por su cara externa, a través de la poneurosis que cubre el músculo, se relaciona con la piel. Pero entre la piel y la poneurosis que cubre el músculo, hay elementos realmente muy importantes. Uno, dijimos, inmediatamente por debajo de la piel, cuando uno comienza a incidir la piel de esta región, lo que vamos a encontrar es una poneurosis, dependiente de la poneurosis cervical que viene desde abajo y que se continúa con esa aponeurosis temporoparietal que hacíamos referencia hoy. Inmediatamente por debajo de eso vamos a encontrar algunos elementos de mucho interés. Uno de esos elementos es una glándula que vamos a tener ubicada en este lugar, una glándula. O sea, que si esto lo borramos así, una glándula. Esta es la mayor glándula salival que tenemos en el organismo, que es la glándula parótida. Existen muchas glándulas salivales, esta es una de las más grandes, y la característica es que las glándulas salivales tan grandes tienen conductos de desembocadura. En el caso de la parótida, el conducto de desembocadura por el cual vierte la saliva dentro de la cavidad bucal se llama conducto de Stenone. Y este conducto de Stenone, esto lo vamos a borrar, este conducto de Stenone sale por el borde anterior de la glándula parótida para llegar a la boca, que después lo vamos a ver. Por ende, la cara superficial del músculo macetero se relaciona con esta glándula, que es la glándula parótida, y con el conducto de Stenone, que es su conducto de desembocadura. Una arteria, que se los voy ya nombrando o mencionando, aunque sea para que ustedes vayan empezando a recordar o a familiarizarse con con ciertos términos anatómicos. Una arteria que habitualmente pasa 1 centímetro por debajo del proceso cigomático, que es la arteria transversal de la cara, esta que está acá. Arteria transversal de la cara, que a su vez es una rama que viene de la carótida externa, cuando a nivel del cuello del cóndilo se divide en temporal superficial y maxilar interna. Bueno, esta es una colateral, la transversal de la cara es una colateral de la carótida externa. A este nivel. Un nervio importantísimo, nervio que viniendo de la base del cráneo, saliendo por la base del cráneo, por el agujero estilomastoideo, es el 7º par craneal, el nervio facial, nervio que está destinado a darle inervación a todos los músculos de la mímica, el nervio de la expresión, atraviesa, por decirlo así, la glándula parótida, y a través de su borde anterior y de sus bordes superiores y también parte del borde inferior, se distribuye por todos los músculos de la mímica. Es decir que estos distintos elementos son los que se relacionan con esta cara superficial del músculo macetero. La glándula parótida, el conducto de Stenone, y el nervio facial y la arteria transversal de la cara. El borde anterior del músculo macetero, mirando hacia adelante, entra en relación con un músculo que es el buccinador, que forma parte de la pared lateral de la boca, y una arteria que está pegadita al borde anterior, inmediatamente por delante del ángulo del maxilar inferior, que es la arteria facial. Hacia atrás el borde posterior se relaciona con la vertiente del conducto auditivo externo, el músculo macetero, parte con la articulación y también con la glándula parótida. Es decir que esto es en cuanto a estos dos músculos tan importantes que no hacen más que elevar el maxilar inferior dentro de este gran proceso de la masticación como función más importante, pero también recordar que tienen esos
movimientos menores, que son hacia adelante y hacia atrás, en cuanto a la dirección de sus fibras musculares, que le imprimen a la articulación ese movimiento hacia adelante o ese movimiento hacia atrás. Y vamos a ver ahora dos músculos importantes, que son los que nos restan en cuanto a los músculos masticadores. Veamos ahora los otros dos músculos masticadores, que son los pterigoideos internos y externos. Y para ese efecto vamos a mostrar, les voy a mostrar cuáles son las diferentes partes óseas. Hemos visto hasta acá, fíjense, hemos visto hasta acá estas partes que nosotros hemos visto hasta ahora. Este es el proceso cigomático, con el malar, esta es la escama del temporal, y si lo corremos hacia acá, tenemos, lo voy a acercar un poquito para verlo con más detalle, esto es la parte de la rama ascendente del maxilar superior, el cuello del cóndilo, el cóndilo hacia ahí arriba, la apófisis coronoide, la escotadura sigmoidea, el ángulo del maxilar inferior, que lo circulamos, el borde inferior del maxilar inferior, el borde superior con la arcada dentaria. Entonces, para poder ver estos dos músculos que nos quedan, vamos a girar la cabeza de esta manera y la vamos a ver desde la parte inferior. Y cuando hacemos este giro, vamos a ver que con respecto a las superficies óseas, para ir ubicándonos, vamos a ver que esta es todo lo que es la cara interna del cuerpo del maxilar inferior, la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior. Aquí vemos la escotadura sigmoidea por dentro y vemos dos superficies hacia el fondo, allí, ¿ven? Acá, esto que está acá, que son las dos apófisis pterigoides dependientes del hueso efenoides que nosotros los vimos. Hacia afuera, lo que señala mi dedo, esto es el ala externa de la apófisis pterigoides, el ala interna, estas son las coanas, y del otro lado exactamente igual, las alas externa e interna que configuran, vamos a borrar esto rápido. Yo les dibujo directamente esto que ustedes están viendo acá, se los voy a tratar de hacer de alguna manera en la pantalla. Esta es la apófisis pterigoides de un lado, esta es la apófisis pterigoides del otro lado. Aquí está, estas son las coanas con las apófisis palatinas, a este nivel. Y aquí vamos a dibujar el maxilar inferior visto por dentro, Esto que está acá, las arcadas dentarias, bueno, el dibujo para que ustedes se ubiquen. Pero lo que a este nivel vamos a dibujar el maxilar inferior de un lado y del otro lado. La idea de esto es prestarle atención a esto. Esta es la fosa pterigoidea. Y esta fosa pterigoidea tiene un ala, que es el ala externa, y otra ala que es el ala interna. El ala externa tiene una cara que mira hacia afuera, que es la cara externa, y una cara que mira hacia adentro. Es decir, cada ala tiene una cara externa y una cara interna. Una cara externa y una cara interna. Y en el medio de las dos caras, de las dos alas, está lo que es la fosa pterigoidea. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Precisamente porque los dos músculos pterigoideos que vamos a ver están en directa relación desde el punto de vista de sus inserciones con esta fosa pterigoidea, que es lo que volvemos a repetir, a marcar acá. Por ahí por la luz no se ve, pero esta es la coana, y aquí al lado uno y otro, están, me voy a acercar, uno y otro, están las dos apófisis pterigoides, con la fosa pterigoidea en el medio. El músculo
pterigoideo interno, el pterigoideo interno o pterigoideo medial, es un músculo que va a ocupar todo lo que es la fosa pterigoidea, por dentro. La inserción interna es la fosa pterigoidea por dentro, ocupa toda la fosa pterigoidea, toda la fosa pterigoidea. Y la dirección que tiene y que adopta es esta. Va directamente desde allí a lo que es el ángulo, aquí está el ángulo del maxilar, aquí está el ángulo del maxilar, entonces desde este lugar de inserción va hasta el ángulo del maxilar, hasta el ángulo del maxilar. Esta es la dirección que tiene el músculo pterigoideo interno o medial. Va desde la fosa pterigoidea hasta el ángulo del maxilar inferior. Y para poder identificarlo correctamente, tenemos que pensar que es lo mismo que el macetero, que está ubicado a este nivel, por fuera de la rama ascendente, pero este está por dentro. Es como si fuera una cincha que por dentro, así, está el músculo pterigoideo interno y por fuera, así, está el músculo macetero. Es como si fuera una cincha, ¿no?, que eleva el ángulo del maxilar inferior, tanto por dentro como por fuera, como para hacernos recordar cuál es la dirección de esta fibra. Músculo pterigoideo interno, que lo que hace fundamentalmente en cuanto a la función que tiene es producir la elevación del maxilar inferior, la elevación del maxilar inferior, pero al mismo tiempo también le está imprimiendo un movimiento de lateralidad. Pero son elevadores como primer medida y también le está imprimiendo un movimiento de lateralidad. ¿Dónde está ubicado? Una cosa es apreciarlo desde el punto de vista óseo y otra cosa muy distinta es realmente cuando uno lo coloca dentro de todas las diferentes formaciones anatómicas en relación uno con otro. Este músculo tiene una cara que es interna, que mira hacia adentro, y una cara que es externa. Nosotros vamos a ver más adelante un órgano que es la faringe. Uno de los primeros elementos digestivos, después de la boca, la faringe, que es un conducto músculo-membranoso, ¿no?, está formado por músculo y membrana, que no tiene, es un tubo que no tiene pared anterior. Ya lo van a ver con tiempo, yo simplemente se lo digo. Que no tiene pared anterior, es como si yo hiciera un tubo al cual le saco la parte anterior, y entonces me queda algo abierto así, con un borde anterior, dos bordes anteriores. Y eso lo coloco dentro o lo coloco hacia lo que es el macizo facial. Bueno, esos bordes de esa faringe toma inserción en este borde que es el borde interno del ala pterigoide, o sea, del ala interna. O sea, viene así de esta manera, ¿no? Si yo lo vuelco así de esta manera, esta es la faringe y viene de esta manera. O sea, ese borde se inserta en el borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoide. Por consiguiente, todo ese espacio que queda, un espacio que queda entre esto que es el maxilar inferior y esto que es la faringe, se llama espacio maxilofaringio. Este músculo pterigoideo interno está ubicado dentro de ese espacio. ¿Cómo hago para verlo normalmente? Bueno, yo tengo que sacar, vuelvo acá, tengo que sacar, tengo el maxilar inferior y tengo la cabeza ósea de esta manera. Para ingresar a ese espacio, esto que es la rama ascendente del maxilar y esto que es parte del cuerpo del maxilar, yo lo tengo que sacar e inmediatamente cuando yo lo saco, ese espacio que está por detrás de esto, ese es el espacio maxilofaringio. Es muy importante porque por allí están pasando una cantidad de elementos nerviosos, arteriales y venosos realmente muy importantes. Por fuera, el músculo pterigoideo interno, dentro de ese espacio maxilofaringio, está en relación con otro de los músculos que vamos a ver, que es el músculo pterigoideo lateral o pterigoideo externo. Ese músculo pterigoideo externo es un músculo que se inserta por arriba, tiene una dirección de fibras totalmente transversal, no es oblicuo como este, es transversal. Y va desde el efenoides hacia arriba
y de las fosas de la apófisis pterigoides a la articulación, perdón, al cuello del cóndilo, allí. Va al cuello del cóndilo. Es decir, que el músculo pterigoideo lateral o externo, va desde la apófisis pterigoides al cuello del cóndilo. Si queremos especificar un poquito más las inserciones, diríamos que el pterigoideo lateral o pterigoideo externo tiene dos fascículos, uno que es superficial y uno que es más, o uno superior y uno inferior. Es un músculo totalmente transversal que por arriba toma inserciones en lo que es el esfenoides y por abajo, sobre todo ese fascículo más superficial, y por abajo, el fascículo más profundo, toma inserciones en lo que es el ala externa de la apófisis pterigoides. Desde este lugar de inserción, el músculo va al cuello del cóndilo, termina en el cuello del cóndilo. Y lo que hace en el cuello del cóndilo, y por ende a la articulación temporo-mandíbulo-dentaria, es imprimirle ese movimiento de lateralidad, movimiento de lateralidad transversal o movimiento de diducción. Entre los dos fascículos, tanto del fascículo superior como el fascículo inferior o por encima del fascículo superior, están atravesando o están saliendo, emergiendo importantes nervios, como por ejemplo del borde superior del músculo salen los temporales profundos para el músculo temporal, o entre los dos fascículos está saliendo el nervio bucal. Y estos diferentes nervios entran dentro de esta región, junto con otros elementos, arteria maxilar interna y demás, dentro de esta región que, vuelvo a repetir, se llama región cigomática o espacio maxilofaringio. Espacio maxilofaringio, que hay una... No quiero ahora profundizar en esto porque si no presta mucho a confusión. Con esto prácticamente espero que se entiendan. Tal vez los dos más importantes son los dos pterigoideos, interno y externo, son los que a lo mejor pueden costar un poquitito más comprenderlos dónde están, pero bueno, todos estos músculos masticadores que vuelvo a repetir, el movimiento más importante es la elevación del maxilar, también tienen función en lo que hace a la lateralidad, sobre todo los pterigoideos, el pterigoideo externo o el pterigoideo lateral, que cuando acciona uno no acciona el otro. Hay movimientos parciales entre unos y otros de anteriores y posteriores, como ya lo hemos dicho, y se puede decir que, claro, hablamos siempre de la elevación, pero no hablamos del descenso. Y el descenso del maxilar fundamentalmente es un músculo en particular, ayudado por otro, pero el principal músculo que desciende el maxilar inferior es un músculo del grupo de los supraioideos, que es el vientre anterior del digástrico. El digástrico a través de su vientre anterior fundamentalmente. Y el otro músculo es el milioideo, que son los que producen el descenso. En cuanto a la inervación, por eso yo decía dejarlo al final, y esto es un concepto importantísimo, importantísimo, que no hay que confundirlos para nada. Todos los músculos masticadores están inervados por el quinto par craneal, el trigémino, a través de su rama, que es el maxilar inferior. Todos los músculos masticadores están inervados por el quinto par craneal a través del maxilar inferior. Vamos, para terminar de cerrar la clase, vamos a ver algunas proyecciones en diapositivas, en imágenes, como resumiendo todo este proceso. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Esto es simplemente, de acuerdo al primer tema, cómo es el mecanismo por el cual la articulación se mueve. Fíjense que a medida que se va abriendo la boca, donde se viene colocando el cóndilo y el maxilar. En una boca totalmente abierta, fíjense cómo el cóndilo se coloca, los dos cóndilos se colocan uno inmediatamente por encima del otro.
Esto es mucho más complejo en cuanto al movimiento, pero simplemente se los traje para que ustedes vean cómo es el mecanismo por el cual la articulación temporo-mandíbulo-dentaria cómo es dónde se coloca o cuál es el movimiento de los dos cóndilos simultáneamente. Bueno, en esto vamos a ver aquí las inserciones del músculo temporal, el primero que vimos. Esta es una imagen que muestra, para tomar referencia, el malar que está seccionado, la cavidad orbitaria. Esto es la fosa temporal, músculo temporal. Esta es la parte anterior del efenoides. Este es el proceso cigomático que está seccionado. Es decir, que se ha seccionado esta parte del proceso cigomático para poder ver, de alguna manera, este músculo en toda su extensión, que es el músculo temporal, llegando a la apófisis coronoide. Este es el ángulo del maxilar inferior y este es el músculo macetero que está seccionado. Esto nos está mostrando, como decía yo hoy, lo que es el músculo temporal en esa forma de abanico, y vemos cómo las fibras más anteriores, que yo hacía referencia, que son dirigidas un poco más hacia adelante, las medias, que son casi totalmente verticales, y las posteriores, que son casi totalmente horizontales. Esto le imprime a esta articulación, el movimiento principal es la elevación, pero también movimientos hacia adelante por estas fibras y movimiento hacia atrás por estas otras fibras. Aquí un esquema en donde vemos el músculo temporal y el músculo macetero, es en forma esquemática, uno y otro en su posición, ¿no? Bien, es simplemente para poder recordar. Otro esquema que muestra, en este caso, vemos al músculo macetero. Y acá hacemos referencia, fíjense, a esos dos fascículos. Recordemos nuevamente el proceso cigomático, la articulación temporo-mandíbulo-dentaria, el conducto auditivo externo, la apófisis estiloides. Esto es la rama ascendente y borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior, borde inferior del cuerpo del maxilar. Músculo macetero con sus dos fascículos. Este es el más superficial y este habíamos dicho que era el más profundo. Y cómo, a pesar de que la función principal es la elevación, los anteriores, o el fascículo más superficial, es el que dirigiría la articulación un poco hacia adelante y el posterior dirigiría la articulación un poco hacia atrás. A este nivel lo que hacemos es, se ha seccionado, fíjense, esto se ha cortado por acá, se ha seccionado, entonces se eleva el músculo macetero, se elevan las dos partes seccionadas y vemos el fascículo más profundo donde se inserta la dirección de las fibras y donde se inserta en la rama ascendente del maxilar. Estos nervios, que son los nervios maceterinos, junto con los vasos que no se ven acá pero están incluidos, están emergiendo a través de acá, de esto que es la escotadura sigmoidea, para ver la relación en la cara profunda con la escotadura sigmoidea. Un preparado en donde es una pieza anatómica en donde vemos qué puntos tomamos de referencia para ubicarnos. Miren, este es el globo ocular, esta es la parte externa del globo ocular, esta es la ceja, este es el sector de piel, la nariz estaría en este sector, hacia adelante estaría la nariz, aquí está la cavidad bucal con los molares, el proceso cigomático, el malar, y vemos, simplemente para ver la inserción del músculo temporal, que llega a la apófisis coronoides, fíjense cómo la parte inferior del músculo temporal es ese aspecto anacarado tendinoso que muestra el músculo. La escotadura sigmoidea, y a este nivel un nervio que es el dentario inferior. Por supuesto que aquí lo que habría que agregarle es el músculo macetero. Lo vemos acá, el músculo macetero en su posición anatómica, ángulo del maxilar inferior, proceso cigomático, y allí vemos la otra porción, que es la porción profunda. Esto nos está mostrando nada más que lo que hace a la relación del músculo macetero, como lo vimos, el malar, el proceso cigomático, conducto auditivo externo, la apófisis mastoides, el maxilar inferior, músculo macetero con sus dos porciones. Las relaciones, dijimos entonces, fíjense que aquí está la glándula parótida, que aquí estaría dibujado en esta línea de puntos, allí no sé si se alcanza a ver, lo que es originalmente, aquí está seccionado. Vemos esta arteria, que es la carótida externa que atraviesa el espesor de la glándula parótida y da esta rama,
que es la temporal superficial que dijimos, como elemento de relación de la cara externa del macetero. Esto que es el conducto de desembocadura de la glándula parótida, que es el conducto de Stenor, que va hacia la boca, con esto que es el músculo buccinador, y esto en blanco son las diferentes ramas del nervio facial séptimo paracraneal, que ven, está atravesando la glándula parótida y de esa manera se relaciona con la cara superficial. Cara superficial del macetero, que es de mucha importancia en cuanto a las relaciones que tiene. Ángulo del maxilar, y esta arteria es la arteria facial, que es una rama de la carótida externa. Bien, llegamos a los músculos pterigoideos, y los músculos pterigoideos, fíjense lo que decía, ¿no? Esto es la parte, esta es la articulación maxilar, esto es externo, esto es superficial, esto es interno, es mirando hacia la cavidad bucal, los molares. Fíjense cómo los dos músculos, el macetero y el pterigoideo interno, le forman una especie de cincha a lo que es el maxilar inferior a nivel del ángulo. Y esto hacia arriba es el pterigoideo lateral. Esto es simplemente para mostrar cómo los dos músculos actúan en una especie de V, mirando hacia arriba, y en la parte más profunda está el ángulo del maxilar inferior que lo llevan hacia arriba. Decíamos acá, músculo, esto es una visión que habíamos visto de la parte posterior del cuerpo del maxilar inferior, la sínfisis mentoniana por detrás, la articulación, la rama ascendente por dentro, las coanas, las apófisis pterigoides, el esfenoides. Bueno, estas son las apófisis pterigoides, las coanas y las fosas nasales. Bueno, aquí tenemos, como vemos, el fondo de la fosa pterigoidea, la fosa pterigoidea con el trasfondo, esto que es el ala interna y esto que es el ala externa. Acá exactamente lo mismo. Este músculo que va en forma diagonal es el pterigoideo interno, que va desde el fondo de la fosa pterigoidea al ángulo del maxilar. Y este que va en forma transversal, allí dividiéndose en los dos fascículos superior e inferior, fíjense cómo va y se dirige a la articulación temporomandibular y se inserta acá en lo que es el ala externa de la apófisis pterigoides. Cuando yo hablaba de la faringe como ese conducto abierto hacia adelante, la faringe toma inserciones en este nivel, acá, así, de esta manera. Como yo coloco mis dedos, así, de esta manera. Entonces, el espacio que queda entre esa faringe y el maxilar es lo que se llama el espacio maxilofaringeo. Músculo pterigoideo interno, músculo pterigoideo externo. Nada, simplemente para ver la dirección de los músculos, pterigoideo interno al ángulo, pterigoideo externo al cuello del cóndilo. Lo mismo, músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral al cuello del cóndilo y el pterigoideo interno por dentro al ángulo del maxilar inferior. Los dos músculos pterigoideos, fíjense, esto es el músculo pterigoideo interno que está seccionado. Y esto lo que está mostrando es una aponeurosis, que es la aponeurosis interpterigoidea, que es una lámina fibrosa que se interpone entre los dos músculos pterigoideos y los separa, el cual deja abierto hacia arriba un espacio por donde entran y salen importantes nervios, se llama espacio de Jubara. Bueno, es simplemente para mencionar esta relación. Vamos a ver una pieza anatómica, vamos a ubicarnos. Miren, esto es el pabellón auricular, no sé si se alcanza a ver, bueno, aquí el pabellón auricular, la oreja, el lóbulo de la oreja, conducto auditivo, por consiguiente a este nivel, esto que está acá es el proceso cigomático, allí está el ojo, ¿no? Esto es la boca, a este nivel, y este es el borde inferior del maxilar inferior, el ángulo del maxilar inferior, y está seccionado acá el maxilar, seccionado, fíjense, y en este punto, o sea, seccionada la rama ascendente por encima del ángulo, y a este nivel está seccionado, se extrajo lo que sería parte de la rama ascendente, la apófisis coronoide y la escotadura sigmoidea, todo esto. Y entonces, cuando yo le decía que sacamos, si nosotros retiramos esta parte del hueso, lo que vamos a tener acá
en esta región es el espacio maxilofaríngeo o región cigomática, que es lo que vemos. Y vemos, fíjense, decía que es una región que hay una cantidad de elementos muy importantes, vasos, arterias, nervios y demás. Nos vamos a referir solamente a lo que vimos hoy, que son los músculos. Un músculo que va desde el ángulo del maxilar por fuera hacia arriba es el macetero, que aquí está seccionado y se dirige hacia arriba. Que para ver esto, obligadamente lo tuvimos que seccionar. Un músculo que viene desde arriba a la apófisis coronoide, que no está, que es el temporal. Cuando sacamos el hueso en el espacio maxilofaríngeo, un músculo que va a la articulación temporomandibular, ese es el pterigoideo lateral o externo, y el que va al ángulo por dentro es el pterigoideo interno, que es este que está acá. ¿Ven? Es muy clara las fibras. Vemos exactamente lo mismo. Más cerca, es la rama ascendente, este es el ángulo del maxilar inferior. Esta es la articulación temporomandibular. Se ha retirado lo que es el proceso cigomático. La boca está acá, el ojo y la nariz están de este lado, esto es posterior, y lo que estamos viendo en esta región cigomática, prestemos atención solamente a la dirección de las fibras musculares. Una fibra muscular que es transversal y va al cuello del cóndilo, pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Un músculo que tiene fibras inclinadas y que va al ángulo del maxilar por dentro, el pterigoideo interno. Y estos son los distintos elementos vasculares y nerviosos que entran en la región. Como aquí llama la atención esta arteria, esa arteria es la arteria maxilar interna, se las voy mencionando para que ustedes vayan pensando y familiarizándose con estos términos. Nervio lingual, nervio bucal, nervio lingual, son los que van a ir al piso de la boca. Fíjense, en este otro preparado se ha retirado todo lo que es el maxilar inferior. El resto ustedes ubican, este es el conducto auditivo externo y todo se ha retirado mitad del maxilar. Esta es la otra mitad que está seccionada. Y entonces se aborda todo lo que esto es la lengua, esto es una gasa que se ha puesto, las piezas dentarias, es decir que todo esto es la boca, y simplemente para ver un músculo, prestemos atención a lo que nosotros estamos viendo, un músculo que va al cuello del cóndilo en forma transversal, ese es el pterigoideo externo o lateral. Y un músculo que viene en dirección al ángulo, que por supuesto se ha retirado, que está acá es el músculo pterigoideo interno. Es decir que para poder identificarlos tienen que ustedes dirigirse, ver cómo se dirigen las fibras musculares. Decíamos que los dos músculos que actúan en el descenso del maxilar inferior es que van a ver más adelante, pero que ya se los menciono, que es el músculo digástrico, que tiene dos vientres, posterior y anterior, está cubierto, que es el que produce el descenso junto a este músculo, que es el miloioideo, que es el que forma el piso de la boca. Bueno, esto lo vamos a ver en posición, músculo miloioideo y el músculo digástrico para ver. Arriba se ve perfectamente, mucho mejor, esto que es el músculo pterigoideo externo lateral y que es el músculo pterigoideo interno. Así que bueno, con esto hemos finalizado y muchas gracias y nos veremos en la próxima clase.